No, no sé qué pasó, creo que se cayó la red. Mil disculpas. ¿Ya? ¿Logran escucharme? Ahora sí, Sí, Listo, doctora. gracias. Gracias por confirmar. Mil disculpas, ¿no? Lo que les decía es que estudien, por favor, estudien. Eso es lo que me interesa, que estudien y sepan lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Eh, bueno, dentro de lo que es la exploración ya en el paciente con patología neurológica, también vamos a tener un área donde vamos a valorar lo que es la motricidad. Ya vamos a explorar la motricidad. Eh, la motricidad va a ser la respuesta eferente de los músculos y la expresión de la integridad neurológica, ¿no? De los seres vivos. Esto significa que la respuesta motora del ser humano está regulada por el sistema nervioso y se va a expresar básicamente de tres formas, ¿no? Cuando nosotros valoramos la motricidad, vamos a estar hablando del movimiento como tal, ¿no? Eh, en una valoración en el paciente con patología neurológica que incluya todo lo que es el movimiento, pues lo que vamos a hacer es valorar la respuesta que vamos a tener en relación al movimiento. Y esta respuesta es la que nos va a hablar de lo que es la integridad en relación al funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, que si encontramos una anomalía dentro de lo que es el movimiento, pues la integridad del sistema nervioso central se está viendo afectada, ¿verdad? Por ende, tendríamos algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, en su gran mayoría, nuestros pacientes van a presentar lo que es alteraciones del movimiento. ¿Por qué? ¿No? Porque el tono puede verse afectado, porque el trofismo también puede verse afectado, lo cual va a dar lugar o va a concluir en una anomalía del movimiento, ¿verdad? Ya será probablemente alguna discinesia, probablemente alguna bradicinesia. Entonces, por ello, para nosotros es importante el explorar la motricidad. Y cuando nosotros exploramos lo que es la motricidad, pues vamos a valorar esta en- de tres formas, ¿ya? Vamos a tener una motricidad voluntaria, vamos a tener una motricidad automática y vamos a tener una motricidad refleja, ¿no? Dentro de lo que es nuestra evaluación vamos a tener estos tres tipos de motricidad, ¿ya? Dentro de lo que es la motricidad voluntaria, ¿cómo es que nosotros la vamos a valorar? ¿No? La motricidad voluntaria, como su nombre lo dice, va a estar sumergida en lo que es la expresión de la movilidad y la voluntad. Es decir, el poder realizar un movimiento, pero que sea voluntario, ¿no? Si en este momento yo te digo, todos realizan una flexión de hombro, ¿no? Pero a alguno no le va a dar la gana, no está dentro de su voluntad el realizar la flexión de hombro, ¿verdad? Entonces, la motricidad voluntaria es ese tipo de expresión de movilidad o movimiento que va a estar regido por la voluntad, ¿ya? Entonces, si apenas ingresa tu paciente, ¿no? Entonces tú en cada movimiento que le pidas que él realice, irás evaluando el movimiento con relación a la voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Coger algo, ¿no? Se mueven voluntariamente los músculos de las extremidades superiores, ¿no? Por ejemplo, si en este momento tú estás recostado en tu camita, ¿no? Escuchando la clase, ¿qué es lo que puedes tener, no? Tal vez está haciendo un poquito de calor, tienes sed, ¿y qué haces, no? Extiendes tu brazo, ¿no? Y agarras tu vaso, ¿no? Que tiene agüita y lo tomas. ¿Por qué? Uno es tu necesidad de tomar agua, de hidratarte,
y la otra es la voluntad que te hace llevar el vaso a lo que es la boca, ¿ya? Si además el movimiento del cuerpo expresa sentimiento o pensamiento, vamos a hablar de gesto y psicomotricidad. Dentro de lo que es la motricidad voluntaria, también vamos a tener que esta tiene que ver con lo que es el movimiento y la reacción en relación al habla y lo gestual, ¿no? Es decir, que si yo te digo el ejemplo, ¿no? Volvemos al ejemplo que dice, si yo te digo, realicen una flexión de hombro todos, alguno probablemente está bien envuelto en su cama o está, no sé, está, mientras me escucha está jugando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo les digo, realicen una flexión de hombro todos y prendan su cámara, una gran mayoría no va a prender la cámara, no va a realizar la flexión de hombro y puede hacer una mueca o un gesto de desagrado, ¿verdad? Como que, oh, rayos, ¿no? Entonces, la motricidad voluntaria no solo se va a deber al movimiento y a la voluntad de querer hacerlo, sino también se va a deber al movimiento, al habla y a una reacción gestual. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un paciente con patología neurológica, probablemente el paciente te llegue y no ha tenido tal vez un buen día o probablemente como habíamos o en el área, en la materia de neurología, debieron ver todo lo que son las características de cada enfermedad o de cada patología. Y si recuerdas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, la que todos hemos visto, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Puede ser lábil en relación a su carácter, ¿no? A su genio, ¿no? ¿Qué es lo que hace el paciente en la etapa moderada? ¿Qué es lo que hace? El paciente es lábil en relación a carácter. Algunos momentos puede estar alegre y en otros momentos puede estar tal vez un poco enojado o molesto, ¿no? Entonces, ponte que viene en la etapa en la cual este paciente está molesto por algo y tú le dices, ¿cómo está don Pepito? Hoy vamos a realizar sus ejercicios y vamos a levantar las manitos 10 veces, ¿no? Y él no va a querer, no va a querer hacerlo y encima te va a hacer una cara fea, ¿no? Entonces, la motricidad voluntaria en ese paciente obviamente se va a ver afectada, ¿no? Se va a ver afectada y no solamente va a estar afectada la motricidad voluntaria, ¿no? Como tal, sino también va a arrastrar a lo que es el habla y lo gestual, ¿no? Como en algún momento tu mamá te dice, ve a lavar los platos y tú haces un gesto, dices, ¡ash! Y levantas la manito, dices, ¡ash! Y muestras tu cara, ¿no? Tu cara de enojo o algo, ¿no? Esa es la motricidad voluntaria que se acompaña con psicomotricidad, ¿no? Por el movimiento, ¿no? Y viene ligado a lo que es la psique, ¿no? Es decir, el estado de ánimo de la persona, ¿no? Entonces, eso tienes que valorar en tu paciente, ¿no? A medida que va a ir madurando el sistema nervioso, se desarrollan lo que es la motricidad y la psicomotricidad, ¿no? Esto en todo lo que es la etapa de desarrollo, ¿no? Desde que somos niños, ¿no? La motricidad, es decir, el movimiento se va a ir desarrollando, ¿no? Desde que somos niños hasta que llegamos a ser adultos, los 25 años que vamos a tener una madurez en su conjunto a nivel corporal, ¿no? Y la psicomotricidad que va a ir en relación a todo lo que es la psique, ¿no? Todo lo que es lo conductual, ¿no? Entonces se va a ir desarrollando en relación a nuestro carácter, nuestro comportamiento, juntamente con lo que es el movimiento, ¿no? Y este desarrollo entre lo que es la motricidad y la psicomotricidad, ¿no? Nos va a dar también esa maduración del sistema nervioso, ¿no? Es decir, de que si tenemos una buena motricidad que está relacionada
con una buena psicomotricidad a nivel conductual y comportamiento, nos va a dar una señal de que el sistema nervioso central se está desarrollando o está madurando de la forma adecuada, ¿no? Pero si en un paciente con patología neurológica esto se ve afectado, tienes las respuestas que te dije, ¿no? Tal vez de mal carácter, el paciente probablemente no quiera realizar su motricidad voluntaria, obviamente se ha visto afectada, ¿no? El sistema nervioso central regula la movilidad voluntaria mediante lo que es la vía piramidal o vía córtico-espinal, que es modulada a su vez por el sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces, la motricidad voluntaria va a tener que ver mucho con estas dos vías motoras, ¿no? Nosotros hemos conocido lo que es la vía piramidal como la vía extrapiramidal, como lo que es la vía motora, ¿no? Ambas vías se van a encargar de lo que es el movimiento, ¿no? Y por ende, estas vías también van a ayudar en todo lo que es la motricidad voluntaria, ¿no? Acá está, ¿no? Ambas vías también van a tener lo que es una conjunción o van a tener un trabajo conjunto con lo que es el cerebelo, ¿no? Porque cada movimiento tiene que estar regulado en relación a lo que es postura, ¿verdad? Postura y coordinación muscular, ¿no? Volvemos al mismo link, por favor, apenas se corte. Y ahora vamos a ver lo que es la motricidad automática, ¿no? La motricidad automática en sí va a ser aquella a la cual el organismo, el cuerpo del paciente